Bueno, este es un video un poco recreativo, digamos, de cultura general, ¿no? Sobre lo que hemos visto anteriormente, que son las sumas de seguimientos, ¿no? De sucesiones, digo. Y entonces voy a hablar de un matemático que se llama von John Neumann y de una anécdota que hubo con ese matemático. Como voy a hablar de él, voy a hablar un poco del contexto en el que nos encontramos. Un matemático al igual que Alan Turing, que son de la época de la Segunda Guerra Mundial. No sé si conocen, es más conocido Alan Turing por los trabajos que hizo para descifrar las máquinas de los alemanes. Ambos estuvieron trabajando un poco en el tema de lo que sería a posteriori los ordenadores, es decir, la máquina de propósito general, así lo llamaba Turing, fue un invento, un ejercicio mental un poco que se inventó Alan Turing, ¿no? Que era aunque no hubiera todavía la tecnología necesaria para realmente fabricar un ordenador, Alan Turing habló de que se podría fabricar esa máquina y de hecho incluso el simple hecho de que se podría fabricar esa máquina le permitió a Alan Turing llegar a ciertas conclusiones a nivel matemático, a demostraciones apoyándose sobre una hipotética máquina, ¿no? Ambos trabajaron sobre esas máquinas, digamos, sobre estos sistemas, pero pongo distinto porque hubo cierta antagonía entre ambos, ¿no? Y digamos que Alan Turing era mucho más exacto y abstracto y riguroso en sus planteamientos, mientras John von Neumann, que también, aparte de matemático, era físico e ingeniero, pues era más práctico y digamos que si este modelo era más bonito a nivel teórico, el modelo de John Neumann es lo que realmente terminó siendo los ordenadores de hoy en día, al menos los primeros ordenadores que se fabricaron se copiaron de un poco los trabajos de Neumann. Y ya para terminar, otra cosa, John Neumann, que también tenía, aparte de húngaro, también era inglés, ¿vale? Aparte de húngaro, tenía la nacionalidad de Estados Unidos y cuando se fue a trabajar ahí, bueno, es conocido, entre comillas, tristemente, ¿no? Por haber participado en la fabricación de la primera bomba atómica. Digamos que sus conocimientos en matemáticas y en física le permitieron diseñar algunas piezas fundamentales de la primera bomba atómica. Bien, ahora voy a lo que decía que era una anécdota interesante y que viene a cuenta con lo que estábamos haciendo anteriormente en los videos anteriores sobre von John Neumann, un gran matemático, una mente brillante, no tengan duda, y le dieron un pequeño problema de forma informal, ¿no? En algún congreso o algo así, de forma informal dieron un pequeño problema. Y el hombre contestó casi inmediatamente, y eso es la cosa que sorprende un poco. Casi inmediatamente pudo contestar y dio la respuesta correcta. Vamos a ver cómo lo hizo. Y también vamos a ver qué es lo que no vio Neumann, ¿no? Porque, claro, había truco. Ahora voy a decir cuál es el problema. El problema es sencillo, bueno, son dos trenes que se van a chocar y cada tren tiene una velocidad, este tren 50 km por hora en ese sentido, el otro tren en el otro sentido 50 km por hora. Y resulta que en uno de los dos trenes hay una mosca que va a 75 km por hora, por lo tanto va más rápido y llega hasta el otro tren, cuando lo toca vuelve al primero y así sucesivamente, ya tenemos una sucesión, ¿no? Sucesivamente hasta que los dos trenes choquen y se muere la mosca. Y la pregunta es, ¿qué recorrido hace la mosca antes de morir, ¿no? Bien, los trenes separados inicialmente 200 kilómetros. 200 kilómetros de separación, 50 kilómetros en ese sentido, y la mosca a 75 kilómetros por hora. Con esos datos, Neumann, bueno, no se sabe, yo no conseguí saber cuánto tiempo duro exactamente tardó en dar
la respuesta, pero los testigos que estaban ahí dicen que realmente tardó poco. Y dio la respuesta correcta. Y vamos a ver primero cómo lo hizo Neumann, porque le preguntaron ¿cómo lo hizo usted? Pues sume lo que es la sucesión, ¿no? Y vamos a ver, por tanto, cómo lo hizo. Voy a dibujar aquí el escenario con dos trenes. Este tren va en este sentido a 50 kilómetros por hora y está separado del otro tren de 200 kilómetros. El otro tren aquí también con la misma velocidad, 50 kilómetros por hora. Y ahora la mosca sale de este tren a 75 kilómetros por hora. Bien. ¿Qué hizo von Neumann con esto? Pues fíjense que aquí la mosca va a 3 veces 25 kilómetros por hora, mientras este tren con el que se va a encontrar va a 2 veces 25 kilómetros por hora. Con lo cual, si hay una separación inicial, lo que haga este tren ya da igual porque la mosca ya salió, la separación inicial de 200 kilómetros, pues lo lógico es que la mosca vaya a ser 3 partes cuando el tren haga 2 partes, 3 por 25, insisto, y 2 por 25, con lo cual 3 quintas partes de 200 kilómetros es lo que va a recorrer la mosca antes de encontrarse con el primer tren. Bien, y esto es 120 kilómetros. Bien. Cuando llegue aquí, este tren, ¿qué ha hecho? Pues este tren habrá hecho las otras 2 quintas partes, que son 2 quintas partes de 200 kilómetros, y esto da 80 kilómetros. Y en ese momento, ¿qué pasa? La mosca se da media vuelta, vuelve en ese sentido, con lo cual evidentemente tenemos otra vez el mismo problema con unos datos ligeramente distintos. Lo único que cambia es que la distancia ya no es 200 kilómetros. ¿Qué es la nueva distancia? Pues fíjense que si este tren avanzó 80 kilómetros y este tren avanzó 80 kilómetros, pues queda 160, que el resto de 200 queda 40 kilómetros. En definitiva, si aquí tengo 2 quintos de la distancia inicial y aquí 2 quintos también, queda 1 quinto de la distancia inicial. Con lo cual es el mismo problema, salvo que voy a tener la distancia entre los dos trenes, que es 1 quinto de la inicial. Con lo cual, lógicamente, ya la mosca no va a recorrer 120 kilómetros, que era si fueran 200 al principio, va a recorrer para una quinta parte de 200 kilómetros, ya lo dije antes, son 40 kilómetros, va a recorrer una quinta parte de 120 kilómetros. Con lo cual, digamos, bueno, podríamos poner el seguimiento U sub 0 igual a, quiero decir, la sucesión. U sub 0 es 120 kilómetros, ¿no? Y U sub 1, que es la primera vuelta, digamos, de la mosca, pues sería una quinta parte de 120 por 1 quinto. Ya, ahora, me da igual lo que es, ahora cuando toca de nuevo este primer tren, pues va en ese sentido y lógicamente la distancia que te quedará es otra vez una quinta parte de lo que había justo antes, con lo cual ya tenemos U2 igual a 120 por 1 quinto al cuadrado. Y ya vemos que la suma, el recorrido, lo voy a poner R, el recorrido total va a ser, puse 120, perdón, 120 por 1 quinto al cuadrado. Bien, el recorrido total va a ser 120 más 120 por 1 quinto por 1 quinto por más 120 por 1 quinto al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que tengo es una sucesión cuyo primer término es 120 y la razón, una sucesión geométrica, y la razón es 1 quinto, ¿no? Entonces, aquí el recorrido va a ser U sub 0 más U sub 1 más, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Porque realmente, eso es interesante, la mosca va a hacer infinitas veces el recorrido. Sin embargo,
el recorrido total no va a ser infinito. Es decir, el número de viajes que hace la mosca es infinito antes de morir, pero el recorrido total no es infinito. Es interesante, es decir, es una suma infinita de términos que se hacen cada vez más pequeños y al final la suma sí que es finita, ¿no? Y es lo que estamos calculando, de hecho. Entonces, aquí la suma, voy a poner 120 en factor, ¿no? Es 120 factor de 1 más un quinto al cuadrado, etcétera, 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 ¿no? Hasta el infinito. Bien, ahí sí que podemos utilizar la fórmula que nos permite conseguir la suma de una serie, una sucesión geométrica, y entonces R aquí es igual al primer término que va en factor, ¿no? Multiplicado por, bien, voy a utilizar la versión que se escribe 1 menos Q al la potencia n partido de 1 menos Q, ¿no? Lo pongo en ese sentido para que tanto numerador y denominador sean positivos. Y claro, Q en este caso pues es un quinto, lo voy a poner, un quinto partido de 1 menos un quinto. Entonces, claro, es un límite cuando n tiende al infinito, ¿vale? Es decir, n aquí va a tender a más infinito. ¿Y qué pasa cuando pongo en una potencia infinita un número que es estrictamente inferior a 1, pues, y positivo? Pues esto va a ser nulo. Es decir, que cuando n se haga muy muy grande, este término, ¿vale?, cuando lo voy a restar de 1, se puede despreciar comparación con 1, ¿no? Y entonces se va a quedar en 1 partido de esto. Entonces R, que es el límite de esta expresión, va a ser 120 multiplicado por 1 y partido de 1 menos un quinto, es decir, queda 4 quintos aquí, 4 quintos, y esto es 5 veces 120 partido de 4, 120 entre 4 son 30 por 5, igual a 150 kilómetros, dijo von Neumann, ¿no? Dijo, la mosca va a recorrer 150 kilómetros. Bien, tenía razón, pero lo interesante, y por eso no os he dado mucho tiempo, no me he parado mucho y tal, lo interesante era ver que sí, se puede hacer de esa forma, pero hay otra manera mucho más sencilla. Realmente, observen que se van a meter en este cálculo de esta sucesión y de la suma solamente las personas que han estudiado un poco las matemáticas y que saben hacerlo. Pero realmente una persona que todavía no ha estudiado las sucesiones no se metería en este lío en absoluto. Entonces no le quedaría otra solución que mirar un poco mejor el enunciado inicial y darse cuenta que si inicialmente los dos trenes están separados de 200 kilómetros y van cada uno a 50, la velocidad relativa es 100 kilómetros por hora, tardarán 2 horas en chocar, y en 2 horas la mosca, que siempre tiene la misma velocidad, va a recorrer 150 kilómetros. Es llamativo darse cuenta que el tener la posibilidad de hacer esta suma infinita aquí a veces nos impide a lo mejor a algunos, ¿no? Y fue el caso, en este caso del famoso matemático, no nos deja ver que a lo mejor el problema tenía otra solución mucho más sencilla. Así todo, lo que a mí me llama un poco la atención es, estando en un ambiente un poco informal y relajado, este hombre, sin ningún apunte ni nada, pudo decir casi inmediatamente que son 150 kilómetros. Es decir, obviamente tenía una mente brillante. Es decir, que yo diría que para ir de Madrid a Barcelona pasó por Pekín y así todo llegó antes que todo el mundo, ¿no? Esto es la anécdota que quería comentar.